Imagínate despertar un día y descubrir que la historia se está repitiendo, pero esta vez casi nadie te lo está advirtiendo. Hoy, en este preciso momento, los cimientos del mercado inmobiliario estadounidense están temblando bajo una crisis de demanda que no veíamos desde los días más oscuros de la Gran Recesión. Sí, escuchaste bien. La situación es oficialmente peor que en 2008. Te lo digo con los datos en la mano. Las firmas de contratos de viviendas, ese indicador vital que nos dice hacia dónde va el mercado, se han desplomado un asombroso 45% desde los picos de la pandemia. Los compradores están huyendo, los vendedores están entrando en pánico, y estamos atrapados en lo que solo puede describirse como la huelga de compradores de viviendas más grande y silenciosa en la historia de Estados Unidos. Pero aquí está el verdadero problema, la verdadera falla en la Matrix. Si enciendes la televisión hoy, si lees The Wall Street Journal o las alertas de Reuters, te dirán que el mercado se está recuperando. Te hablarán de un aumento sorpresa en la demanda de los compradores. Te dirán que todo está bien. ¿Por qué te están mintiendo? ¿Qué están ocultando los principales medios de comunicación mientras miles de vendedores pierden cientos de miles de dólares en este preciso instante? En los próximos minutos vamos a destapar la cruda realidad que los grandes medios no quieren que veas. Vamos a caminar por las calles donde las casas se venden con pérdidas de más de $100,000. Vamos a revelar el mapa exacto de los estados que están colapsando en este momento, y te explicaré el secreto para saber si tu código postal es el próximo en caer o si, paradójicamente, estás en una zona donde los precios seguirán subiendo en medio del caos. Si eres un comprador frustrado, un inversor buscando la oportunidad de su vida o simplemente alguien que no quiere ser engañado por la narrativa oficial, este es el video más importante que verás este año. Antes de sumergirnos en la tormenta perfecta del mercado de 2026, hazme un favor. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita. En este canal no te vendemos humo. Traducimos los datos fríos y reales para que tu dinero y tu patrimonio estén protegidos. Suscríbete ahora porque lo que estoy a punto de mostrarte cambiará por completo tu perspectiva sobre el mercado inmobiliario. Empecemos destrozando la narrativa oficial. La Asociación Nacional de Realtors, NAR, acaba de publicar datos que deberían haber provocado titulares de emergencia nacional. El índice de ventas pendientes, Pending Home Sales Index, marcó un triste 73.7 para el inicio de la temporada de primavera de 2026. Para que lo pongas en perspectiva, es el nivel más bajo jamás registrado para un mes de marzo. ¿Qué significa esto en el mundo real? Una venta pendiente es el canario en la mina de carbón. Es el momento en que un comprador firma un contrato y pone un depósito. Si no hay firmas hoy, no habrá cierres en abril ni en mayo. La tubería del mercado inmobiliario está completamente atascada. Estamos hablando de niveles de firmas de contratos que están un 30% por debajo de un mercado normal y un monstruoso 45% por debajo del pico frenético de la pandemia. Y sin embargo, los titulares masivos celebran. Dicen, ¡sorpresa! Aumenta la demanda de los compradores. ¿Cómo pueden decir esto sin ruborizarse? Aquí tienes la trampa matemática que están utilizando para engañar a la audiencia. Los medios se están enfocando en un minúsculo e irrelevante aumento del 1.5% entre febrero y marzo de este año. Claro, matemáticamente subió, pero ignoran a propósito que este número sigue siendo inferior al del año pasado, y es el peor registro para un mes de marzo en la historia de Estados Unidos. Están celebrando que el paciente en coma movió un dedo, mientras ignoran que sus órganos están fallando. Si la prensa fuera honesta, los titulares dirían, crisis inmobiliaria, las firmas de contratos caen al nivel más bajo de la historia, el mercado está peor que en 2008. Pero no te equivoques, mientras los agentes tradicionales se tiran de los pelos, yo lo veo de otra manera. Yo no lo veo como un apocalipsis, lo veo como una purga necesaria. Esta falta récord de compradores está reequilibrando el mercado a la fuerza. Y es aquí donde la magia, y el dolor para algunos, comienza a ocurrir.
Durante los últimos años, te han lavado el cerebro con una frase repetida hasta el cansancio. No hay suficientes casas. Hay una escasez nacional de viviendas. En 2026, te puedo confirmar que esa narrativa ha muerto. Gracias a la huelga masiva de compradores, que se niegan a pagar precios inflados con tasas de interés que asfixian, el inventario ha comenzado a acumularse de forma salvaje. Hoy tenemos alrededor de 950,000 propiedades listadas en el mercado en Estados Unidos. Este es el nivel más alto en 6 años. Básicamente hemos retrocedido a los niveles de inventario previos a la pandemia en marzo de 2020. No hay escasez de oferta, hay casas en abundancia. El verdadero problema es que los vendedores todavía están atrapados en el año 2022. Sus propiedades están absurdamente sobrevaloradas. Pero, mis amigos, la paciencia se está agotando y los vendedores están empezando a quebrar. Déjame llevarte a las calles para que veas lo que los gráficos no pueden mostrarte. Si caminamos por un vecindario como Chosewood Park, en Atlanta, un área en plena gentrificación, con bonitas casas estilo Craftsman de los años 50 y construcciones nuevas, vas a ver la sangre en las calles del mercado inmobiliario. Hace solo unos días me topé con un listado que te hiela la sangre si eres propietario. Una casa que fue comprada en el pico de la burbuja por $550,000. Hoy, ese mismo vendedor, asfixiado por los meses que la propiedad lleva vacía en el mercado, la ha rebajado a $440,000. Estamos hablando de un vendedor asumiendo una pérdida bruta de más de $100,000. Un desplome del 20% en el valor en menos de 3 años y medio. ¿Por qué ocurre esto? Porque el comprador inteligente de 2026 sabe que tiene el poder. La fórmula para encontrar el descuento de tu vida en este mercado no es ciencia espacial, pero requiere disciplina. Son 2 pasos clave. 1. Busca la angustia prolongada. Encuentra vendedores cuyas propiedades han estado en el mercado por más de 6 meses. Estos vendedores ya pasaron la fase de negación, cruzaron la ira y están en la fase de aceptación. Han hecho múltiples recortes de precios. Están desesperados por salir. Ahí es donde entras tú con una oferta por debajo del precio de lista. 2. Usa los datos de previsión negativa. A través de herramientas como la app de Reventure, puedes analizar códigos postales enteros que tienen proyecciones de precios negativos a futuro. Cuando combinas un mercado en declive con un vendedor cansado, tienes la receta perfecta para un descuento magistral. Pero la historia de los recortes de precios no termina en las casas unifamiliares. Hay un sector específico que está sufriendo un castigo aún mayor, y aquí radica otra gigantesca oportunidad para el comprador urbano moderno: las casas adosadas o tiny homes. A lo largo del Sun Belt, en Atlanta, en Nashville, en todo Texas, los constructores levantaron estos enormes bloques de casas adosadas de 3 pisos, de 3 a 4 habitaciones. ¿El precio? En el rango de los $400,000 bajos. El problema es que el sueño americano estándar sigue siendo el jardín privado, la cerca blanca y no tener las paredes pegadas a las del vecino. Hablé con un comprador local en Atlanta hace poco y me lo dijo claramente: no conozco a nadie que vaya a pagar más de $400,000 por vivir pegado a otro. Yo quiero una casa unifamiliar. Y debido a que tantos compradores sienten lo mismo, el inventario de estos townhomes nuevos se está disparando. Los constructores están aterrados. Pero si eres alguien como yo, que valora la conveniencia, estar a 5 minutos caminando de la zona de restaurantes, los parques y los centros de la ciudad, los descuentos que puedes conseguir hoy en townhomes son simplemente criminales. Pero ojo, investigar un vecindario en 2026 no se trata solo de ver casas bonitas en Internet.
¿Sabías que comprar en el lado equivocado de una calle te puede costar el 30% de tu patrimonio en 5 años? Los vecindarios modernos están cambiando cuadra por cuadra. En Atlanta, por un lado de la calle puedes tener casas espectaculares recién remodeladas, el famoso Beltline y una plusvalía alucinante. Pero si caminas literalmente 3 cuadras en dirección contraria, te encuentras con propiedades incendiadas, techos colapsados, casas tapiadas y viejas plantas industriales abandonadas. Tu deber, tu due diligence absoluto, es salir del computador. Tienes que caminar el vecindario por la mañana, visitarlo por la tarde y, lo más crucial, tienes que pasar por ahí en la noche. Averigua cómo respira esa comunidad cuando se apaga el sol. Tienes que buscar el puntaje de crecimiento a largo plazo. No solo te preguntes, ¿es barato hoy? Pregúntate, ¿está sobrevaluado? ¿Están creciendo los ingresos de las personas que viven aquí? ¿La demografía va en aumento? Si no haces tu tarea, el mercado te comerá vivo. Ahora, presta mucha atención, porque lo que te voy a revelar aquí es el secreto mejor guardado de la crisis inmobiliaria de 2026. Estados Unidos ya no es un solo mercado inmobiliario. Se ha fracturado en 2 realidades completamente opuestas. Por un lado, tenemos el colapso del Sun Belt y el oeste. Si vives en Tennessee, Colorado, Washington, Arizona, Nevada, las Carolinas, Georgia, Texas o Florida, prepárate para el impacto. El inventario en estos estados se está acumulando a un ritmo alarmante. Durante la pandemia, el dinero fácil y las migraciones masivas hicieron que los precios en estos estados se inflaran a niveles absurdos. Los constructores, viendo signos de dólar, inundaron el mercado con nuevas construcciones. Hoy la fiesta se acabó. Los locales ya no pueden pagar esos precios y la avalancha de inventario está obligando a los vendedores a hacer recortes drásticos. En estos estados no hay falta de viviendas. La escasez es una mentira descarada. Si eres comprador en estos mercados, tu estrategia es esperar, negociar ferozmente y ver cómo los precios caen hacia ti. Pero luego tenemos la otra cara de la moneda, la venganza del noreste y el medio oeste. Si miras un mapa de escasez de viviendas, hay zonas pintadas de azul profundo. Connecticut tiene la mayor escasez de viviendas en todo el país. El inventario ha bajado un 50% frente a la norma y un 70% desde antes de la pandemia. Illinois, Rhode Island, New Jersey y partes de Nueva York y Nuevo Hampshire están experimentando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque mientras los constructores se volvían locos construyendo en Texas y Florida, ignoraron por completo los mercados legado del noreste y el medio oeste. No construyeron nada. Como resultado, hoy tenemos una situación insólita. Mientras el sur se corrige y cae, podrías enfrentar crueles guerras de ofertas si intentas comprar a las afueras de Chicago o en New Jersey. Las reglas históricas se invirtieron. Los viejos y fríos mercados del norte ahora están viendo un crecimiento de precios continuo por pura estrangulación de la oferta. De hecho, el estado más sobrevaluado en todo Estados Unidos en 2026 no es California ni Florida, es Nuevo Hampshire, con precios un 25% por encima de su valor real. Entonces, la pregunta del millón: ¿qué haces con esta información? La respuesta depende de dónde estés parado. Si te encuentras en un mercado fuertemente infravalorado, como ciertos códigos postales de Atlanta que mencioné, que están un 16% por debajo de su valor real y ya cayeron un 20%, la respuesta es clara. Es una señal de compra. Entra al mercado, haz ofertas agresivas, aprovecha el miedo de los vendedores y quédate con una gran casa a precio de descuento. Pero si estás en el noreste, en un mercado sobrevalorado, donde los precios están artificialmente sostenidos por la falta de inventario y tienes tiempo a tu favor, la prudencia dicta otra cosa. Tal vez sea mejor esperar, ahorrar un pago inicial mucho mayor para protegerte contra futuras correcciones y evitar comprar en el tope absoluto del ciclo
a menos que tu vida personal te exija mudarte ya mismo. El 2026 no es un año para comprar una casa basado en corazonadas o emociones. Si actúas basándote en los titulares de la televisión tradicional, serás la próxima víctima de la transferencia de riqueza que ocurre durante cada colapso. Necesitas los datos. Necesitas saber si tu código postal específico está al borde del abismo o listo para un despegue. La historia tiene una forma curiosa de repetirse. En 2008, los bancos y los medios nos dijeron que todo era sólido, hasta que el techo se nos cayó encima. Hoy, las firmas de contratos se desploman un 45%. Casi 1 millón de casas se acumulan en el mercado sin compradores a la vista. Las cancelaciones de ventas han llegado a niveles récord. Los vendedores están perdiendo sumas de 6 cifras en sus patrimonios. Las señales no están ocultas, están escritas con letras de neón en los datos reales del mercado, para aquellos que saben dónde buscar. Tú ya no estás a oscuras, ya tienes el mapa de la situación real. Sabes que la escasez de oferta a nivel nacional es un mito, sabes cómo buscar vendedores desesperados y sabes distinguir entre los estados que se hunden y los que sufren de estrangulamiento de inventario. La oportunidad más grande de tu vida se está formando ahora mismo, y la paciencia y la información son tus mejores armas. Si valoras esta verdad sin filtros, si quieres seguir un paso adelante de las masas y proteger tu dinero en esta tormenta inmobiliaria, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Quiero escucharte en los comentarios. ¿Desde qué código postal nos estás viendo? ¿Estás viendo recortes de precios masivos en tu vecindario o todavía estás lidiando con guerras de ofertas? Déjalo abajo, estaré leyendo y respondiendo a la comunidad. Comparte este video con aquel amigo o familiar que está pensando en comprar o vender para que no cometa el error de su vida. Gracias por acompañarme. Manténganse informados, sean analíticos y nos vemos en el próximo video.